Hola queridos amigos, aquí estamos en este rinconcito tan bonito, un día maravilloso. Y bueno, pues hoy sentía el deseo de compartir sobre una cosa que ya he hablado también en otras ocasiones, pero que me parece tan importante para todas las personas que estamos en la búsqueda espiritual, ¿no? La búsqueda de nuestro ser. Y es cómo nos relacionamos cuando hay una energía negativa que tenemos que enfrentar, cómo nos relacionamos con esa cosa, la negatividad tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Lo primero, antes de nada, es que creo que cuando tenemos que enfrentarnos a esa situación, la primera cosa muy importante es comprender que todo eso de la negatividad, la positividad, el bien, el mal, eso solo funciona en un nivel de conciencia que está dentro del ego. Eso es lo primero. Comprender que eso solo funciona a nivel del ego. En el nivel espiritual hay que comprender que hay únicamente un ser, un espíritu, que es lo que nosotros conocemos como Dios. Y ese ser es un ser único, solo hay uno. Y la energía, su energía es una energía de amor que se despliega, es el océano de amor que conocemos como el Paranchaitanya, el océano de vibraciones cósmico. Ese es un océano energético que es amor y es solo un océano. Pero en el plano del ego, donde ese ser, que es una única conciencia, y ese amor, se refleja dentro de un ser aparentemente individual, que es esta persona, cuando se refleja dentro, esa conciencia, ese ser, se cree ser ese personaje, nosotros. Ahí aparece el conflicto. Solo ahí. Ahí hay una discriminación entre positivo y negativo. Una persona que se cree especial y el otro que dice, este se cree especial. Este que se cree que tiene la posesión de la verdad y el otro que se siente dominado. Hay ese juego. Los antagonistas, los pares de opuestos. Solamente en el nivel de vibración del ego. Y tenemos que comprender, si partimos desde la idea inicial de que solo hay un ser, un Dios, y es un único ser, tenemos que comprender que dentro de ese mundo de ilusión, de dualidad, es un mundo que ya partimos desde la falsedad. Por eso tenemos que comprender que tenemos que aprender a relativizar y no a personalizar. Cuando nosotros nos encontramos con una situación negativa, personalizamos y sentimos, esta persona es negativa. Fulanito, por ejemplo, Manuel. Manuel, no sé cuántos, es negativo. Es una persona falsa. Lo que queramos, lo que nuestro ego quiera decir. Da igual. Entonces personalizamos el mal en un objeto, en una persona, en una colectividad, en un grupo de personas. Y entonces eso se hace más sólido, porque ya tiene una cabeza, ya es algo contra lo que podemos nosotros actuar. Claro, sí. Si lo viésemos desde el punto de vista, no, es Dios y está jugando eso, pues entonces es un juego. Y es un juego. Es un juego. Todo ese juego entre el bien y el mal es un juego. Es absolutamente un juego. Pero cuando personalizamos, empezamos personalizando, poniéndole un rostro, una figura, una persona a esa energía. En ese momento ya se crea el antagonismo, se refuerza, ¿no? Entonces ya tenemos ahí a alguien contra quien tenemos que luchar o protegernos. Y cuando se crea eso, es donde empieza la raíz de esa semilla del mal. El mal, podemos decir, esa energía de negatividad, empieza desde esa semilla donde ya hemos personalizado. Hemos creado esa energía. Un demonio. O unas personas que siguen al demonio. Ya está. Ya tenemos ahí la persona. Y a partir de ese momento, esa semilla florece en nosotros, en nuestra persona, en nuestro ego.
Y entonces podemos tomar diferentes roles. Por ejemplo, podemos tomar un rol de verlo y simplemente dentro rechazamos, separamos. No nos juntamos con esa persona, sentimos un rechazo, ¿no? Esa es la primera cosa que podremos hacer. O después podríamos empezar una guerra contra esa persona o grupo de personas. Entonces actuamos activamente para luchar contra la energía negativa. Y como cuando tomamos ese rol de que empezamos a luchar con la energía negativa, es en ese momento donde esa semilla de la ilusión, podríamos decir, de la misma energía negativa, ha florecido en nosotros. Y empezamos a hacer algo negativo, que es luchar contra otra persona, contra otro ser. Porque si volvemos a la idea inicial, todo es un único Dios, es Dios jugando. Entonces, al luchar con la persona no vemos su esencia espiritual, vemos su envoltura. Y aquí ya no entramos en juicio si en verdad son negativos o no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero es en nosotros cómo florece esa energía de la negatividad. ¿Y cómo funciona la negatividad? La negatividad lo primero que hace es que cuando florece esa energía tú sientes ese rechazo y a partir de ahí, si comienzas el proceso de lucha, pues empieza un proceso en el cual lanzas un ataque contra esa energía. La energía negativa siempre funciona en una dirección, que es separar. Separar a unos de otros. Porque la verdad es que somos uno, un solo ser. Y entonces la negatividad lo que hace es separar. Primero crea esa disyuntiva, esa polaridad, positivo-negativo. Estas personas son negativas y nosotros somos los positivos. Tenemos que luchar contra la negatividad. Entonces lo primero es que separa. Primero nos separa a nosotros nos sentimos ese rechazo, pero luego intentamos eso, compartirlo con otros, sumar fuerzas a esa cosa, sumar más personas, y eso funciona a través de la crítica. La crítica es como el arma de la negatividad. La negatividad, ¿cómo se expande? Pues es a través, dentro del mundo humano, es a través de la crítica. Cuando nosotros decimos, esta persona es negativa, es un demonio, lo que sea, o simplemente está afectada por la negatividad, está nublada, está hipnotizada, lo que sintamos. Cuando compartimos, lo que estamos haciendo es esa negatividad que tenemos nosotros de no poder ver el espíritu en esa persona, la extendemos a otros corazones y sembramos esa semilla que estaba en nosotros hasta ese momento en otros corazones. Y esos corazones podrían esa semilla florecer y entrar en ese, primero separarse ellos de esa persona y luego entrar en la lucha o no, depende. Pero la semilla la estamos, es como que nuestra semilla ha florecido, es una flor llena de semillitas y empezamos a sembrarlas en otros corazones. Semilla de separación, de una energía anti-espíritu. Si consideramos que la verdad es esa positividad, pues es una energía anti-espíritu que es la unidad. ¿Y la energía positiva cómo funciona? La energía positiva funciona justo al contrario. Si la energía negativa lo que intenta es separar a unos de otros y lo que hace es sembrar esas semillas a través de la crítica, de juzgar a unos y luego criticarlos, pues la positividad hace lo contrario, une. Y la positividad lo que debería hacer en esa situación es no guardar resentimiento ni responder a la lucha. Responder a la lucha en el sentido de responder siendo tú infectado por esa separación y decir, esta persona es negativa, personalizas y luchas en contra de ella. Y dices, ¿por qué atacas? Eso no deberías hacerlo, no deberías juzgar, no deberías criticar. Entonces entras en la lucha. Entonces esa semilla se ha sembrado en ti. Sí, a lo mejor tú no estabas en ese momento, hasta ese momento afectado, te sentías bien, pero en el momento que aceptas esa semilla, se produce esa separación, esa polaridad, esos polos de opuestos, pares de opuestos, y empiezas a luchar, ya ha nacido la semilla en nosotros. ¡Qué faena! Entonces, la positividad une. La positividad
En vez de aceptar eso, debería comprender desde ese nivel superior, es Dios jugando. Es Dios jugando a través de esta persona, por lo que sea. No puedo comprenderlo todo, mi ego. Y lo dejas. Aunque sea un ataque hacia ti, si en ese momento eres capaz de aceptar esa situación como que es un juego y aceptar que en este caso incluso te pueden atacar a ti personalmente, no aceptar el ataque, no aceptar que esa persona ataca, no el ataque sobre ti. Tú asumes lo que tú eres. Desde la energía de amor, en ese momento esa negatividad no puede, esa semilla no cae en esa tierra fértil que es nuestro ego. Lo rechaza. Porque la luz trae unión. Y entonces tú no te sientes separado de esa persona que está haciendo un comportamiento negativo. Pero no es la persona, no podemos personalizar. En ese momento funciona a través de esa como podría funcionar a través nuestro. No personalizamos, esa energía está funcionando y entonces eso no te afecta. Y por supuesto no vas a extenderlo. Porque, ¿qué es lo que busca la negatividad? Como decíamos, lo que busca es separar unos de otros, unas personas de otras, romper los lazos espirituales que nos unen, que nos permiten ver el espíritu en otra persona. Entonces la negatividad lo que intenta es romper eso, disgregar, ¿no? Este es bueno, este es malo, este es positivo, este es negativo. Ese es su trabajo. ¿Cómo lo hace? Pues normalmente primero causa un shock. Esa energía lo que produce es un shock, es decir, lanza un ataque contra una persona, contra varias, un movimiento normalmente de intentar oprimir la libertad de la otra persona, de expresarse, de sentir como quiera, de actuar como quiera. Entonces normalmente hay un ataque a la libertad, normalmente, o a esa persona. Puede ser un ataque verbal o físico, como sea. Primero hay un ataque. Se busca crear un shock en las otras personas, en las de ambos lados, las que están simplemente ahí en ese momento en un estado de paz, los que están un poquito metidos en ese juicio, da igual, se causa un shock. Y en el shock, ¿qué se busca? Se busca las personas que tienen ya una tendencia, que tienen un poquito de esa semilla, por ejemplo, contra esa situación, contra esa persona, grupos de personas, eso al lanzar ese shock, esa bomba, pues produce una reacción. Es decir, esa semilla florece en algunas personas que se suman a esa energía de crítica, de intentar romper la unión de unos con otros, de intentar juzgar a unos como buenos, a otros como malos. Entonces algunas personas se suman. Otros, los que podrían ser los que han sido ofendidos o los que lo están viendo y no les parece bien, reaccionan en contra de esa energía diciendo, no, eso, no puedes hacer eso está mal, no debías hacer así porque eres un dominante, porque tú te crees que no sé qué, da igual. Entonces en ese momento hay otra reacción que son las personas que se ven afectadas por eso, se ven atacadas por eso, y en ese momento lo que hacen es que luchan contra eso, luchan contra una energía que es oscura, o ellos sienten como oscura, pero entran en el juego. La semilla ha florecido dentro de nosotros, o ha germinado. Y entonces luchas contra el mal. No te afecta el mal en el sentido que lo sigues, pero luchas, has sido infectado. Es la segunda reacción que se busca. La tercera reacción, otros muchos se quedan fuera y no dicen nada, se quedan simple, no, esto no. Y además empiezan a ver, mira, estos han saltado y estos han reaccionado. Los dos están con la lucha. Esto no es lo que tiene que ser. Entonces se quedan fuera, se paran. Entonces, por un lado buscan unos que se sumen a su energía, otros que reaccionen en contra y reaccionan porque se sienten atacados, y otros se quedan parados, paran. Ese shock primero que se crea, esa bomba, actúa de estos tres modos. Que se sumen, que luchen o que se paren. Y entonces esa energía funciona de ese modo creciendo. Va infectando y creciendo porque no hay nada que diga no. Entonces la cuestión es, nosotros
cuando esa situación se crea en cada uno de nosotros, primero en cada uno individualmente, por supuesto, o cuando se crea en una colectividad en un grupo de personas. Y están estas energías que empiezan y otras se suman. ¿Qué es lo que podemos hacer? Claro, primero no vernos infectados. Sí, primero observar. Ver, mirar dentro. ¿Estoy siendo infectado? ¿Estoy separando este es bueno, este es malo? ¿Creo que este es bueno, que este es malo? ¿Hay dentro de mí rechazo, rencor, odio con alguna persona? Incluso siento que tengo que luchar con ello. Primero hacer la introspección hacia adentro. Mirar dentro. Después, una vez que hemos mirado y que nos hemos mantenido limpios, hay que expresar la luz. Porque la oscuridad, cuando crece, eso es como una energía de oscuridad. La oscuridad es como que una nube que va haciendo el corazón opaco e impide la expresión de la luz. La energía, esa energía divina que es una, es luz. Entonces esa energía tapa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero no ser afectados para ser la luz y comprender que todos somos uno, que solo hay que amar. Es que es tan fácil, el crecimiento espiritual es solo amar a todos. Si alguno se equivoca, es su cosita. Cada uno al final tiene que afrontar sus equivocaciones. ¿Un colectivo se equivoca? Es su cosita también, porque somos seres individuales colectivos y tiene que seguir el camino. Entonces nosotros no podemos ir en la lucha, pero sí podemos expresar la verdad, porque esa energía crece y solo puede dejar de crecer cuando la luz se expresa dentro de todos. Y sin entrar en la lucha, se expresa la luz. ¿Y la luz cuál sería? Pues en vez de entrar en la lucha, sería, pues mi corazón me dice que somos uno. Somos un ser. Somos amor y yo solo voy a amar. A unos, a otros, a todos. Y todos cabemos porque todos somos amor. Y nunca voy a disgregar, ni voy a reaccionar. Voy a amar, pero todos somos amor. Y la energía del rencor, de la crítica, no la voy a seguir. Esa es la luz. Hay que expresarla. Y cuando una cosa no es verdadera, hay que decir, sin juzgar a la persona, sin personalizar, decir, crítica, no. Juzgar, no. Amar, sí, porque soy amor. Voy a amar, pero a unos, a otros y a todos. Y no hay nadie que pueda impedir que yo ame y que pueda aceptar a todos los seres como espíritu y que pueda separar. Eso no hay poder alguno, porque somos nosotros, cada uno de nosotros, los que tenemos esa soberanía espiritual para amar a todos, para ser la verdad, de que todo es un Dios y cada uno es su reflejo, cada uno igual de bonito. No hay mejor, peor, más alto, más bajo, pero luces libres. Una luz callará, otra hablará, otra cantará, otra danzará. Cada luz que se exprese como lo sienta, pero la energía verdadera, la del amor que une, la del amor que defiende la verdad cuando llega la hora de la verdad. Porque si la verdad no la defiende la luz, ¿quién la va a defender? Pero sin atacar, con amor, pero de frente, con toda la verdad del corazón. ¿Qué verdad siento yo? Esta es, con amor, sin lucha. Pero si uno no expresa la verdad, si uno no la defiende, si la luz, los seres de luz del universo, no defienden la verdad de que solo somos amor, de que no es necesario juzgar a otros, de que no voy a juzgar a otro, de que el otro siempre será uno conmigo, siempre seremos uno, que no acepto el odio contra nadie. Si no expresamos esa luz nosotros, cuando llega la hora donde esas energías están jugando en el mundo, que es un juego finalmente, es un juego. Pero cuando llega esa hora de la verdad, donde esas energías juegan, si los seres de luz no lo hacen, ¿quién lo hará?
¿Quién? ¿Un milagro divino? Pues es un juego. Y en el juego se pide que a los personajes que están solo jugando, que dejen salir su luz y que no les pare el temor, que no les paren los condicionamientos, que no es necesario expresar odio para expresar su luz, pero sí la firmeza de la luz, porque la luz expresa con firmeza y los profetas expresan la verdad con firmeza. Esa es la verdad que siento, sin atacar al que ataca, sin infectarse, sin criticar, con amor, el amor que sentimos por Dios, porque todos son Dios y no hay nadie mejor que otro, porque solo hay uno, un único ser, uno que es eterno más allá de estos juegos, no puede cambiar y ama